Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y les ordenó taxativamente que no lo dijeran a nadie. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite al tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Discípulos. San Marcos siempre coloca a Jesús en constante movimiento. Veamos hacia dónde va Jesús hoy con sus discípulos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Jesús, viviendo en Cafarnaúm, salió hacia el norte, hacia Cesarea de Filipo, una ciudad fronteriza. Si bien es cierto, allí en Tierra Santa existe otra Cesarea, Cesarea Marítima, y ahora esta Cesarea de Filipo, que era para distinguirla un poco de la otra Cesarea. ¿Por qué se llama Cesarea de Filipo? Porque fue un terreno que Herodes el Grande tuvo varios hijos. Pero hoy vamos a hacer mención solamente a dos de ellos. Uno se llama Herodes Filipo y el otro se llama Herodes Antipas. Antes de morir, el papá, Herodes el Grande, dejó un escrito, dejó un testamento otorgándole a Herodes Filipo, a su hijo, este territorio. Herodes de Filipo estaba casado con Herodías. Herodías, la madre de aquella muchacha, de Salomé, que danzó y que alegró aquella fiesta donde Herodes Antipas, el hermano de Herodes Filipo, le dijo que le pidiera lo que quisiera, que hasta la mitad de su reino, de su territorio, se lo concedía. La muchacha, animada por la madre, que estaba muy sentida con Juan Bautista, porque Juan Bautista había denunciado que no era correcto que Herodes Antipas le hubiera quitado la mujer a Herodes Filipo, es decir, a su hermano. Entonces esta muchacha pidió en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Pues bien, a ese territorio es a donde Jesús lleva a sus discípulos. Mientras van de camino, Jesús hace una pequeña encuesta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús conoce que hay un gran interés en saber quién es Él. Recordemos, por ejemplo, cuando Cristo va dormido en la barca y una gran tormenta arremete contra la barca hasta el punto casi de hundirse. Los discípulos, todos asustados, llaman a Jesús. Jesús se levanta y dice: silencio, cállate. En ese momento las aguas se calmaron y los vientos cesaron. Entonces viene la pregunta de ellos: ¿y quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Lo mismo sucede cuando le llevan a un paralítico que no puede caminar, lo suben por el techo de una casa y lo bajan, y cuando Cristo lo tiene enfrente, Cristo le dice: hijo, tus pecados son perdonados. La gente se pregunta en ese momento: ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Y así sucesivamente, en varios aspectos de la Biblia, la gente siempre se pregunta: ¿y quién es este? Pues ante esa pregunta, ahora Cristo quiere saber si realmente ya acertaron, debido a que los apóstoles salieron a misionar, si ya realmente la gente tiene un concepto claro de quién es Él. Y es por eso que les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Es decir, una total confusión. No tienen claridad realmente de quién es Jesús. Juan Bautista. ¿Por qué dicen que Juan Bautista? Bueno, uno de ellos precisamente es Herodes Antipas, quien mandó a decapitarlo. Y es más, lo dice: ese es Juan Bautista, a quien yo mandé a decapitar. De modo que Herodes Antipas cree ver en Jesús
características y cualidades de Juan Bautista. Otros dicen que Elías. ¿Quién era Elías? Elías era aquel profeta violento que mandó a decapitar a más de 450 hombres que tenían distintos dioses. Y entonces vieron en Jesús el valor, la valentía y el celo por un único Dios. Vieron en Jesús cualidades de Elías. Pero Jesús no es Elías. Jesús es mucho más que Elías. Otros dicen que uno de los profetas. Es decir, esto sinceramente sería como la decepción total para Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo están relacionando con personas del pasado. Juan Bautista. Es más, con gente de la antigüedad. Elías y uno de los profetas. Lo que significa que el pueblo está cerrado a una nueva novedad, a un nuevo mensaje, a un nuevo proyecto que Cristo viene a traer. Ahora Jesús se dirige a los discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos han pasado prácticamente año y medio conviviendo con Jesús, tienen la posibilidad de responder acertadamente quién es Jesús, y es por eso que Cristo espera de ellos una respuesta mucho más adecuada. Y es cuando les pregunta, ¿y ustedes? Es decir, al grupo de los discípulos, para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro se adelanta a responder en nombre de los demás discípulos, se adelanta a dar una respuesta, y Pedro dice, tú eres el Cristo. La pregunta sería, Pedro, ¿respondió bien o respondió mal? Lamentablemente, Pedro respondió mal. ¿Por qué Pedro respondió mal? Porque según San Marcos, Marcos hace muy bien la diferencia entre lo que es el Cristo y lo que es Cristo. Para San Marcos, el Cristo, con el artículo el Cristo, significa el Mesías que ellos esperaban. Es decir, alguien que iba a venir a instalarse, que iba a venir con fuerza y con poder a querer acabar con toda aquella opresión que estaba recibiendo el pueblo. Alguien que iba a conquistar a la fuerza el poder. En cambio, Cristo es el que viene a dar su vida, el que viene a servir. Como el mismo Jesús lo dijo en unas oportunidades, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Esa es la gran diferencia. Por eso, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, lo está confundiendo con un político. Es por eso que se entiende inmediatamente la respuesta tan enérgica que da Jesucristo. Y les ordenó taxativamente que no lo dijeran a nadie. No le digan nada a nadie, si están equivocados. Hasta ahora no han aprendido nada. Por eso es que Cristo prohíbe enérgicamente que vayan a comentar eso. ¿Por qué? Porque lo van a confundir con un político. Y él no es ningún político. Por eso dice el Evangelio, comenzó a enseñarles. Es decir, he perdido el tiempo. Vamos a comenzar de nuevo. Y entonces en esta nueva enseñanza les narra lo que va a suceder. Pero para clarificarles, para que no se confundan con el Cristo o Cristo, Jesús usa una terminología muy distinta. Dice el Hijo del Hombre. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Al final nos da una noticia buena. Resucitará al tercer día. Sin embargo, cuando Pedro escucha la descripción de lo que va a sucederle al Hijo del Hombre, pues también se incomoda. Y claro, él desea lo mejor para Jesús. Y es por eso que él lo llama aparte para decir, no permita a Dios que te suceda eso. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Y es cuando Jesús lo recrimina. Lo trata de una forma un poco dura. ¿Por qué? Porque le está obstruyendo el camino. Los caminos de Dios son totalmente distintos a nuestros caminos. Y le da a entender que el discípulo tiene que ir detrás, no delante, no obstruyéndole el camino al Señor. Y el Evangelio viene a terminar con dos condiciones que Jesús pide para quienes quieran seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Primero, negarse a sí mismo. Y segundo, aceptar la cruz. Negarse a sí mismo es renunciar a todas aquellas apetencias mundanas, humanas. Y aceptar la cruz es amar aquella elección que tú mismo hiciste en tu vida. Jesús amó su misión hasta el punto de tener que llegar al patíbulo por ella. Si nosotros amamos la elección que hemos hecho, las consecuencias no importan, porque lo hacemos con amor y tendremos una gran satisfacción. Pues bien, les deseo a todos una feliz semana.